Damos gracias al Señor por este hermoso día. Verdaderamente cada día es una alegría y una bendición poder darnos cuenta que sus misericordias nos sostienen cada día, cada mañana para nosotros. El Señor nos instruye a través de su palabra y es parte de la necesidad que nosotros como hijos de Dios tenemos de ser instruidos en su palabra. Y esa es la razón del por qué todos los domingos nosotros venimos a recibir la instrucción de la enseñanza de la palabra del Señor, o a darla en este caso que me ha dado el privilegio y la oportunidad de hacerlo. Hoy vamos a tocar un tema que considero, realmente lo consideró el Señor, porque el tema me lo puso Él. Cuando me asignaron la prédica, yo no sabía qué hablar. Y le pregunté al Señor: Señor, ¿qué quieres que diga? Inmediatamente vino a mí la palabra sobre el tema que se va a tratar el día de hoy. Por eso recibámoslo con alegría. Cuando nosotros estamos en nuestra vida normal, cotidiana, ¿verdad que nos encontramos con un montón de alternativas? ¿Acaso esta imagen no presenta todas esas alternativas que nosotros tenemos día a día? Y surgen a través de todas estas alternativas un sinnúmero de interrogantes en nuestra mente. ¿Y cuál tomo? ¿A dónde voy? ¿Cierto o no? Y a eso nos lleva a una situación, y es tomar decisiones. Hoy vamos a hablar acerca de las decisiones. Nosotros en nuestra vida cotidiana tomamos todos los días decisiones bastante sencillas, ¿no? Como qué color de camisa me voy a poner, o qué aretes me pongo, dicen nuestras hermanas, o qué ruta tomo para mi trabajo en medio del tráfico. Son decisiones que realmente son sencillas y que nos vemos nosotros en la necesidad de tomarlos día a día. Pero hay otras que son verdaderamente trascendentales. Esas decisiones trascendentales son las que nosotros debemos de prestar atención el día de hoy. Ahí es donde realmente hay una gran diferencia en la decisión que se tome. Miren, el día de hoy no me negarán que tenemos un sinnúmero de opciones en todo. Estamos con una cantidad de opciones que cada vez se hace más complicado tomar esas decisiones. ¿Me equivoco? ¿Verdad que no? Estamos rodeados de tecnología, esas tendencias que aparecen el día de hoy por todos los medios, la ciencia, el conocimiento, las redes sociales, los medios de comunicación, el internet. Encontramos cualquier cantidad de información. La moda tiene una fuerte influencia en las decisiones que se tomen. Los nuevos descubrimientos científicos, tecnológicos, la economía el día de hoy anda dando un montón de ideas y directrices por dónde ir. Y tenemos un largo etcétera. Cada uno de nosotros puede agregarle un sinnúmero adicional de características que nos están rodeando y que están influenciando la toma de decisiones. Ahora, podemos encontrarnos en algunas posiciones en la toma de una decisión. Vamos a ver. ¿Cuál es la primera que podemos tener? Se toma una decisión por un impulso. Así, quiero hacerlo, lo hago y no lo pienso. Impulsado a tomar esa decisión. O tal vez el entorno donde estamos viviendo nos incita, nos invita a tomar ciertas decisiones para encajar dentro de ese entorno. Ya sea estatus social, ya sea el vecindario donde nos encontramos, ya sea los amigos, ya sea la familia, ya sea lo que sea, ¿no? O podemos tomar una decisión basada en un deseo. Yo quisiera tener eso y deseo tener eso, pero es un deseo que nace de mi propio corazón. Y voy y tomo la decisión de tomar, adquirir o hacer. A veces hay decisiones que están influenciadas por un enojo. Me enojo y entonces reacciono tomando una decisión. O muchas veces es la necesidad la que nos obliga a hacerlo. Otras veces puede ser el capricho.
Como somos un poquito caprichosos y vemos a los niños que por capricho y berrinche hacen cosas que realmente no debieran hacer. O en el trabajo nos vemos en la necesidad de tomar algún tipo de decisión. O tal vez una decepción nos pueda llevar a hacerlo. La familia puede influenciar también en esa toma de decisiones. Y también hay un otro etcétera. Hay tantas formas que pueden influir la actitud de una persona. Ahora, estoy caminando un poquito rápido en este preámbulo porque me quiero centrar en lo que es realmente importante. Ahora, ¿qué actitudes puede una persona poner de frente a una decisión a tomar? Una de ellas es la indecisión. Dice que la persona que es indecisa y no decide hacer algo, simplemente está tomando la decisión de no hacer algo. Otros retrasan tomar esas decisiones y empiezan a acumular una cantidad de posibilidades y que tal vez esto, tal vez lo otro, y al final de cuentas no toman ninguna decisión. Otros más podrían estar dejando que la decisión la tomen otros por ellos y no emiten opinión ni establecen su propio criterio. Otros creen que por azar se van a resolver las cosas. No hacen nada, esperan que de forma así como que mágica se resuelva todo y que las circunstancias que rodean a esa situación o a esa persona determinen el camino a seguir. Y otro largo etcétera, ¿verdad? Cada uno puede ir identificando estos temas. Y el objetivo de esto es que nos revisemos cada uno de nosotros, por dónde podemos andar caminando o qué actitud estamos tomando o qué nos está influenciando. Pero la parte que me interesa que tratemos es lo que representan esas decisiones en nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Porque tenemos que estar tomando decisiones. Esas decisiones para nosotros es de vital importancia que estemos enfocados en que sean las decisiones correctas, porque las decisiones equivocadas traen consecuencias. Y esas decisiones que yo tome hoy pueden tener esos efectos inmediatos o futuro, o muy distante tal vez, pero todas ellas tienen un efecto. No olvidemos lo que nos dice la palabra en Gálatas 6:7. No se engañen. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Miren, no nos autocuentiemos pensando que lo que yo haga hoy no va a tener ninguna consecuencia. ¿Me explico? No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Todo lo que yo haga hoy va a tener una consecuencia. Esta podrá ser bien o mal. Y va a afectar para bien o para mal. Y esos efectos se pueden extender más allá. Miren, más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. La ley de la siembra y la cosecha es inevitable. Es una ley establecida por Dios y se cumple. Ahora, me gustaría que camináramos con ejemplos bíblicos. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice en Romanos 15:4, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para ¿qué? Para enseñarnos. A ver, ¿para qué? Para enseñarnos, a fin de que alentados por las Escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza. Miren, aquel que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Por eso esta palabra, el Señor nos está diciendo, conoce la historia. Conoce esos ejemplos que están plasmados en la palabra de Dios para que a través de ellos aprendamos. Para que a través de ellos nos tomemos como un ejemplo para nuestras vidas y que nuestras decisiones estén encaminadas a hacer lo correcto. Vamos a poner una manita con el dedo para abajo. ¿Qué significa esa manita? Reprochado. ¿Cierto o no?
En el Coliseo a los que eran condenados ponían el dedo para abajo y era a cortarles. Pero hay otra, aprobado. ¿Ok? Vamos a tratar de irnos en estos ejemplos bíblicos, casos donde cometieron graves errores y hubieron consecuencias y casos donde realmente tomaron las decisiones correctas. Todo, mis hermanos, para nuestra enseñanza. Amén. ¿Lo recibimos? Bien. Todas estas decisiones pueden afectar en las diferentes áreas de nuestra vida. Vamos a ver un ejemplo en el área personal. Y vemos al rey Saúl, primer rey de Israel, que el pueblo de Israel rechazó a Dios y quería un rey y Dios nombró a Saúl. Realmente Saúl fue ungido por Dios, pero tomó decisiones erróneas, equivocadas y le trajeron consecuencias a él como rey. Y dice 1 Samuel 13 del 14, su primera parte, y les voy a contar un poquito la historia del por qué fue eso. Saúl atacó a los filisteos. Y los filisteos resulta que salieron respondones. ¿Ya? Saúl atacó como con 3,000 hombres y los filisteos vinieron con un ejército tan numeroso que luego el ejército de Israel estaba temblando y hasta se escondían en los hoyos, en las fosas, en las cuevas por el miedo del ataque de los filisteos. Y el profeta Samuel le había dicho a Saúl: espérame 7 días que voy a llegar ahí y voy a ofrecer el sacrificio. El profeta Samuel. Ojo, él era el único habilitado por parte de Dios para ofrecer sacrificios en ese momento. Cuando viene toda esta situación y Samuel no llegaba y la gente se estaba desesperando y se le estaba yendo a Saúl, dijo: se me está yendo y se me están corriendo en desbandada, ¿qué voy a hacer? Y toma una decisión grave y errónea. Dijo: yo voy a hacer el sacrificio. Y pidió que le llevaran el sacrificio y él lo presentó. En ese momento aparece Samuel y lo confronta. Y le dice, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Tomaste una decisión loca, insensata. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado. Desobedeció deliberadamente una orden del Señor e hizo lo que no debía hacer. Y dice: pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Ahí estableció el Señor la condena para Saúl de quitarlo del reino y unge a David para sustituirlo como rey de Israel. Le afectó a él, ¿sí? Fue una decisión equivocada. Pero veamos también otra decisión hermosa: la lealtad de Ruth. Ruth era moabita. Y Moab era uno de los pueblos paganos al que el Señor prohibió que no debían juntarse con ellos. Sin embargo, Noemí, que era la suegra de Ruth, juntamente con su esposo y sus 2 hijos, se fueron a la región de Moab, porque ahí había alimento. Y sus hijos se casaron con mujeres de Moab, moabitas, a las cuales Dios había dado prohibición de unirse con esas personas. ¿Se recuerdan de eso, verdad? ¿Sí? Bien, muere el esposo de Noemí y mueren sus 2 hijos y sus nueras quedan viudas, al igual que ella. Miren, Noemí le dice: miren, mijas, regrésense a su pueblo, a sus dioses. Ya, las despide, las despacha. Pero Ruth le responde de esta manera, mas no la otra nuera. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses. Ojo, a tu pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Le está dando una indicación. Ruth respondió, miren qué claridad: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo,
y donde quiera que vivieres, viviré. Y aquí viene una afirmación contundente, mis hermanos. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En ese momento, Ruth es tomada por el Señor y le quita su condición de pagana y moabita y establece para ella un plan perfecto. Ruth fue la bisabuela del rey David y está en la genealogía de Jesucristo. ¿Qué les parece? Una decisión que trajo una bendición para ella en lo personal. ¿Y qué me dicen de decisiones que afectan los matrimonios? Tenemos a David y Betsabé. Wow, ese caso todos lo conocemos, ¿no? Quienes no lo conocen, recordemos que David, en tiempo que Israel iba a la guerra, no se fue al frente de su ejército, sino se quedó pajareando en su palacio. Y una tarde estaba en la terraza de su palacio y pues voltea a ver hacia afuera y ve a una joven hermosa que se estaba bañando y va a preguntar y dicen, ¿y esa muchachona quién es? ¿Ya? Y en 2 Samuel 11, 3, 4 nos narra qué sucedió. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. Estaba casada. Mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros. ¿Y qué hizo? Vení, muchachita, no me importa si estás casada, te venís conmigo. La tomó y tuvo relaciones con ella. Fruto de esa relación, ella quedó embarazada. Ya veremos más adelante. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Adulterio, matrimonio, afectó. Porque hubo alguien que intervino en la vida de una pareja casada e hizo algo indebido. Pero vemos también el hermosísimo caso de José y María. ¿Sí? María, jovencita de 16, 15, 16 años más o menos, comprometida con José. El Espíritu Santo la visita, el ángel le da el anuncio previamente y queda esperando por obra del Espíritu Santo. Y José era un hombre temeroso de Dios y era un hombre fiel y sabía perfectamente que si ella estaba esperando en el momento que estaban comprometidos sin haberse casado, él tenía el derecho de denunciarla públicamente ante toda la congregación y el castigo que hubiera recibido era morir apedreada. José decide hacerlo en secreto. Miren, esa actitud de hacerlo en secreto cuando tenía todo el derecho de hacerlo público y así lo hacían antes, denotaba que había algo en él especial. ¿Verdad? A veces nos enfocamos tanto en la Virgen María, pero no vemos el carácter de José. Y José, dice la palabra, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Despertando José del sueño, hago paréntesis, el Señor le habla a José en el sueño y le dice que ese hijo era fruto del Espíritu Santo y que lo recibiera. Entonces, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y no le importó lo demás. Tomó una decisión que estableció el matrimonio, que posteriormente educó y crió a Jesús en su primera etapa. Estamos aprendiendo de la historia, ¿sí? Y estamos teniendo ejemplos que nos ayudan. A ver cuántos de nosotros estamos comparando algo de nosotros con esos ejemplos. ¿Verdad que de eso se trata? Que comparemos, analicemos y saquemos nuestras propias conclusiones. ¿Cómo afecta una familia una decisión? Y veamos cómo el profeta Natán reprende a David, siempre regresando al tema del adulterio de Betsabé y David. La criatura que Betsabé tiene muere
Pero David comete un gravísimo error. Manda a Urías, que era un soldado fiel, y manda órdenes a su general que lo ponga al mero frente de la batalla para que muera. No me voy a extender en la historia porque todos la conocemos. Y Urías muere. Entonces Betsabé queda viuda. Y David viene y la toma por esposa. Ya se deshizo del marido, ahora la toma por esposa. Tremendo, ¿no? Una situación bastante delicada. Pero cuando llega el profeta Natán y lo confronta, le dice a David: ¿por qué tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, que era el ejército enemigo. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Wow. El dolor en la familia de David permaneció. Vemos casos como Amnón violó a su media hermana, como Absalón, eran hijos de David ambos, Amnón y su media hermana. Absalón, el otro hijo de David, viene y mata a Amnón porque violó a su hermana. Posteriormente Absalón se rebela y quiere derrocar a su papá David en el reinado. Todo fruto y consecuencia de una grave decisión hecha en un inicio y que repercutió en el tiempo con consecuencias sumamente graves. ¿Estamos aprendiendo? Pero también tenemos el caso de familia. Vemos el carcelero de Filipo. La historia nos narra en Hechos de los Apóstoles que Pablo y Silas habían ido a Macedonia a predicar y que Pablo expulsó el demonio de una joven que trabajaba como adivina para sus amos y les producía mucho dinero. Y expulsó el demonio de esa joven. Entonces los amos de esa patoja que les producía plata fueron a denunciarlos a ellos: miren, nos están quitando el negocio, hagan algo. Vienen y las autoridades los azotan con varas y los meten a la cárcel. Y el carcelero los mete hasta lo más profundo del calabozo, les pone grilletes, y Pablo y Silas estaban esa noche cantando himnos de alabanza al Señor. Imagínense. Tirados a lo más profundo, engrietados, penqueados a pura vara. Imagínense el dolor que pudieron haber sentido. ¿Y qué estaban haciendo? Alabando al Señor, glorificando al Señor. ¿Y qué sucedió? Un tremendo terremoto que hubo ahí. Y las puertas se abrieron y los grilletes se soltaron, y el carcelero, miedoso, dijo: ¿y ahora qué va a pasar? Toma su espada y se iba a suicidar por el miedo de las consecuencias que le iba a generar, porque pensaba que todos los presos se habían escapado. Pablo le dice: no hagas eso. No hagas eso, todos estamos aquí. Y resulta que viene este carcelero y sacó a Pablo y a Silas y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos a aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Maravilloso. La decisión de un hombre, del padre de familia, trajo salvación y bendición para toda su familia. Y la palabra no nos narra qué bendiciones vinieron a sus futuras generaciones, pero nosotros ya sabemos que nuestro Dios es fiel. No importa qué haya pasado antes. Lo importante es cuando Cristo viene a nuestras vidas y nuestra vida empieza a ser totalmente diferente y cambiada en Él y por Él, no por nosotros mismos. Amén. Nuestro Dios es un Dios de maravillosas oportunidades. Le damos un aplauso al Señor.
Gracias, Señor. A ver, a veces nuestras decisiones tienen efectos económicos, ¿no? Fíjense que vamos a platicar un poquito de Jonás. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver Jonás con un problema de carácter económico? Ya lo vamos a ver. El Señor manda a Jonás a Nínive a predicar. Y Jonás, que era profeta, berrinchudo, decide no obedecer a Dios. Y se mete en un barco y se va para otro lado totalmente opuesto. Dios levanta grandes olas. Y hay una gran tormenta dentro de ese barco. Todos conocemos la historia, ¿no? Y la gente que iba en el barco iba preocupadísima de qué es lo que estaba pasando. Y veamos, Jonás 1, 3 y el 5. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Paréntesis, Tarsis era una ciudad muy comercial. Tenía grandes movimientos de carácter comercial en esa época. Y pagando su pasaje, sacó de su propia plata. Haciendo su propio berrinche, sacó de su dinero y pagó su pasaje. ¿Para qué? Para irse fuera de la presencia del Señor y no obedecer lo que el Señor le había dicho. Entonces entró en la nave para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Cuando se levantó esa gran tormenta, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su propio Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave. Esos enseres eran mercancías. Iban a una ciudad grandemente comercial, por consiguiente eran comerciantes que llevaban mucha mercancía, valiosa para ellos. ¿Y qué hicieron? Los tiraron en la borda para que el peso de esa mercancía no hundiera la nave. Pérdida económica. Interesante ver la perspectiva de Jonás desde este punto de vista, pero nos enseña cómo una mala decisión puede provocar no solo daño económico personal, sino se lo puede provocar a otros también. Pero también vemos el caso de Eliseo y la viuda y el aceite de la viuda. La viuda era esposa de uno de los siervos de Eliseo, un hombre temeroso de Dios, y resulta que muere su esposo y el esposo tenía deudas con sus acreedores. Y sus acreedores le llegan a cobrar a la viuda y le dicen, mira, como no tienes dinero para pagarme, me voy a llevar a 2 de tus hijos porque ellos me van a servir durante cierto tiempo para pagar la deuda. ¿Vamos bien? Viene la viuda y se va con Eliseo, le dice que era el profeta. Señor, mira lo que me está pasando. Y leamos un poquito. Segunda de Reyes 4:1 y el verso 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Ella no tenía con qué pagar, así que se iban a llevar a sus hijos y estaba temerosa de ellos. Viene Eliseo y le dice, mira, vete a tu casa, pídele a todos tus vecinos, todas las vasijas que puedan encontrar y dile a tus hijos que se las lleven a tu casa. Y sus hijos fueron a pedir vasijas, tinajas, vasijas, todo lo que encontraran a todos sus vecinos y empezaron a recibir prestadas esas vasijas vacías. Pero antes de eso viene Eliseo y le pregunta, ¿y tú qué tienes? Pues yo lo único que tengo es una vasija con aceite. Bueno, mete tus vasijas vacías y tu vasija de aceite. Resulta que el aceite empezó a brotar de la única vasija que tenía ella. Y empezó a tomar del aceite por instrucciones de Eliseo de que las empezara a llenar las otras. Y empezó a llenar y a llenar y a llenar y a llenar. Y le dice Eliseo, ve a traer más vasijas. Ya no hay. Y entonces el aceite dejó de brotar de la vasija que tenía ella. Viene Eliseo en el verso 7, dice, ella le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. La provisión fue del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido sacados de problemas económicos porque el Señor provee de forma milagrosa? Yo soy un ejemplo de ellos. ¿Alguien más? Miren,
A veces no nos explicamos cómo el Señor provee, pero de repente viene y hay una provisión cuando realmente uno anhela y quiere hacer las cosas bien hechas. Y resulta que ella pagó su deuda y quedó libre y sus hijos quedaron libres. Pero veamos también cómo afecta a una nación. Caso reprobado. Israel, Jesucristo crucificado. Jesús vino a los suyos. ¿Y qué pasó? Los suyos no lo recibieron. El propósito de Dios era que el Mesías viniera a su pueblo, a Israel. Por eso formó el pueblo de Israel. Y el propósito de Dios era que quienes recibieran el evangelio del Mesías era el pueblo de Israel y a través de él todos los demás gentiles. Pero fruto del rechazo de Israel a Jesucristo, nosotros somos hoy los beneficiarios. Amén. Cuando Jesús estaba ante Pilato y Pilato les dice: miren, yo no encuentro ninguna culpa en este hombre. Y estaba Barrabás juntamente con Jesús y el pueblo pidió que liberaran a Barrabás en vez de Jesús. Dijeron al final algo que fue, miren, terrible. Consecuencias que hasta el día de hoy se están viviendo. Mateo 27:25, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa condición de rechazo al Mesías, al Hijo de Dios, ha acompañado al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y tiene cuentas pendientes que presentarle a Dios el Padre. Pero Dios en su fidelidad tiene un tiempo también para resolverlo con ellos. Y gracias, y digo gracias, a esa gravísima decisión por parte de ellos, hoy nosotros tenemos el privilegio de vivir en la gracia de Jesucristo. Amén. A Dios no se le escapa nada, mis hermanos. No se le escapa nada. Todo lo usa para bien. Amén. Qué bendición. Afectó una nación. Y nuestros hijos, dice, generación tras generación tras generación apartados de la gracia de Jesucristo. Pero también hay otra decisión que se tomó en un momento determinado y fue la convocatoria que hizo Josué en Siquem. Después de conquistar la tierra prometida durante 7 años, Josué convoca a todo el pueblo y pide que se reúnan en Siquem. ¿Les suena parecida la palabra Siquem? Sí, ¿verdad que sí? Nuestra asamblea que celebramos aquí el día de hoy se llama Asamblea de Siquem. Y la casa de retiros que tuvimos la gran bendición de tener durante mucho tiempo también se llamaba Casa de Retiros Siquem. ¿Y por qué Siquem? Siquem es un lugar de decisión. Es el lugar donde decido tomar un camino o tomar el otro. Es el lugar donde nosotros tuvimos nuestro momento de decisión con Cristo o contra Cristo. Es el momento que tenemos nosotros día a día, momento a momento. ¿Estoy con Jesús o estoy contra Jesús? Son las decisiones claves en nuestras vidas, trascendentales verdaderamente. Pero en ese momento viene Josué, convoca al pueblo y los conmina diciéndoles, Josué 24, 15 y 16, y si mal os parece servir al Señor, escojan a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, gergeseos, ferbeseos, feos, todos los feos. Tenían cualquier cantidad de dioses espantosos. ¿En cuya tierra viven ustedes ahorita? Estoy parafraseando para manejar el concepto. Pero viene Josué y hace una afirmación contundente y se pone en una posición clara. Pero yo y mi casa serviremos al Señor.
Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, yo y mi casa serviremos al Señor. Y lo hace de frente a todo el pueblo. Una declaración poderosa de parte de Josué es el testimonio que hoy nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad de presentarlo ante cualquiera que tengamos enfrente. Amén. Nos vamos a parar diciendo: yo y mi casa servimos a Jesucristo. Es una hermosa oportunidad de dar un testimonio de quién es nuestro Rey, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor. Amén. Otras decisiones que afectaron toda la humanidad. Adán y Eva, ya la conocemos. La desobediencia de Adán y Eva. La decisión de tomar del fruto prohibido, que trajo maldición para toda la humanidad, condenación para toda la humanidad. Génesis 3:17 nos lo dice. Pero vemos la contraparte en Jesucristo. Así como la humanidad cayó con Adán y Eva, Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido en el Edén. Amén. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y déjeme decirle que la decisión de Jesús no fue en ese momento decir: voy a la cruz a salvar. No, mis hermanos, fue la primera decisión que la palabra nos revela. En el seno de la Trinidad, Jesús dijo: yo iré, yo me sacrificaré. Tomó la decisión de venir por nosotros y nos revela la palabra: el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. Primera decisión revelada en la palabra, la decisión que para nosotros hoy está marcando nuestra propia vida. Y damos gracias y gloria al Señor por ello. Amén. Un aplauso al Señor. Tenemos que tomar decisiones correctas. Todos queremos hacerlo, ¿sí o no? Bien, pero tenemos que hacernos algunas preguntas en relación a cómo tomar esas decisiones correctas. Primero que nada, mis hermanos, tienen que estar fundamentadas en la Biblia, en la palabra de Dios. Como hijos de Dios, nuestras decisiones trascendentales tienen que estar establecidas en la palabra. ¿Estamos de acuerdo? La primera pregunta que nos debiéramos de hacer: ¿es la voluntad de Dios esto? ¿Lo que tengo planeado, lo que quiero hacer? Proverbios 3 del 5 al 7 nos dice: fíate en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Ahí nos está diciendo: toma varias decisiones. Primero que nada, fíate en Él y no en lo que tú crees. ¿Ya? No en lo que tú pensás, no en lo que te están diciendo, no en lo que te están sugiriendo. Reconócelo, o sea, reconócelo significa depende de Él en todo lo que tú digas y tú hagas. Y si nos equivocamos, dice Él, va a enderezar nuestras veredas, va a enderezar nuestros pasos y ayudarnos a corregir nuestros errores. Y me dice: no seas sabio en tu propia opinión, porque la única sabiduría es la del Señor y la mía no. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas en el consejo del Señor permanecerá. Nuestros pensamientos tienen sin número de opciones ante una decisión a tomar. ¿Me equivoco? Pero el Señor tiene una nada más. Y ese es el consejo de Él. Ni las buenas ideas ni las buenas intenciones están por encima de la voluntad de Dios. Así que no nos engañemos, mis hermanos. Otra pregunta es, ante esa decisión, ¿qué dice la palabra? Según de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y ya sabemos que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra es la palabra de Dios, es Jesucristo mismo, el pan encarnado en la palabra de Dios.
Y dice, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué? Toda buena decisión. ¿Estamos? Y Santiago 1:5 nos dice, bueno, miren, como ustedes no lo saben todo y no lo entienden todo y no lo conocen todo, les falta sabiduría. Entonces, si alguien tiene necesidad de sabiduría, ¿qué haga? Pídasela a Dios, porque de Él viene la sabiduría. Y nos la da de forma abundante. ¿A quién se las pedimos? Así que, mis hermanos, debemos reconocer que no lo sabemos todo. No lo podemos todo, no lo tenemos todo, y al único que sí tenemos todo es a Jesucristo en nosotros. Amén. Otra pregunta, y realmente no es pregunta. Hemos orado ante esa decisión y confiado en la obra del Espíritu Santo. Juan 14:26 nos dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo nos va a recordar, nos va a enseñar. Nos va a decir, recuérdate que en la palabra dice esto. Recuérdate que en la palabra dice esto. Probablemente en la palabra no esté escrita la decisión que nosotros tomamos o queremos tomar. Pero el Espíritu Santo nos revela si sí o no, o qué camino tomar. La necesidad que tenemos de orar y preguntarle. Él es nuestro ayudador y nuestro intercesor. ¿Estoy confiando en Dios? Pregunto. Pregúntate. ¿Estás confiando en Dios? ¿O en lo que tú crees? ¿En lo que tú tienes? ¿En tus recursos? ¿En tu nombre? ¿En tus influencias? ¿En tu conocimiento? ¿En quién confías? Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos van a ser afirmados. Él es el único que nos puede afirmar en ese aspecto. ¿En qué o en quién confiamos? Preguntaba. En esos planes, en esa ayuda de otros, etcétera. Ya lo mencioné. Déjenme decirles que en la mano de Dios absolutamente nada se pierde. Tú no te perdiste porque por su misericordia estás aquí, ni yo tampoco, porque estamos en sus manos desde siempre. Amén. Otro detalle interesante. ¿Cuál es mi motivación al tomar una decisión de ese tipo? Proverbios 16:2 dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Si alguien escudriña nuestras verdaderas motivaciones es Él. La palabra como espada de doble filo es capaz de partir el alma y el espíritu y llegar hasta lo más profundo de nuestro ser y conocer nuestras intenciones. ¿Sí o no? Proverbios 16:5. El Señor aborrece a los arrogantes. Wow. La arrogancia es fruto de aquello que yo pienso, yo creo, y yo me mantengo en eso y los demás no tienen la razón. El Señor aborrece a los arrogantes y realmente esas actitudes. Estoy buscando el consejo sabio ante una decisión trascendental importante. Sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Proverbios 15:22. El Señor nos invita, mis hermanos, a buscar el consejo sabio en todo aspecto. Ahora, ya vamos llegando al punto que nos interesa en forma práctica. Pasamos a una etapa de ejemplos comparativos, equivocados, correctos, en diferentes áreas de la vida, de tal forma que a nosotros nos ilustren para poder conocer y tener un fundamento en las decisiones que queremos tomar, porque queremos tomar las decisiones correctas. Amén. O alguien deliberadamente quiere tomar una decisión equivocada. No, ¿verdad? A veces las tomamos por ignorancia, a veces por omisión, por qué sé yo, tantas otras situaciones que se nos puedan atravesar. Pero bien, lo que tenemos que tener, mis hermanos, es claridad en la decisión que debemos de tomar. Recuérdense, son decisiones trascendentales. Decisiones trascendentales como, por ejemplo, ¿con quién me voy a casar?
¿Qué carrera voy a estudiar? Afectan de una forma significativa. ¿Qué negocio voy a hacer? ¿Será que me conviene o no me conviene? Afectan la parte económica y a la familia también. Y así tantas otras situaciones. Necesitamos tener una claridad, un objetivo claro, un objetivo preciso. ¿Cuál es la decisión? Tener claro de cuándo debo realizar esa decisión. La palabra de Dios nos dice que hay un tiempo para todo, ¿cierto? Entonces esa decisión tiene que tener su tiempo de ejecución. ¿Es el tiempo que yo quiero o es el tiempo de Dios? ¿Vamos bien? Pero también nos podemos encontrar con que un asunto que estamos tratando pueda tener algunas opciones disponibles. ¿Las estamos considerando o no? ¿O simplemente estamos enfocados? Yo quiero por aquí, solo por aquí. No, abramos nuestra perspectiva de tal manera de que hay otras opciones. Y probablemente el Señor te sorprende y te diga, mira, esta opción es mejor que aquella que estabas pensando. La otra es, quiero tomar una decisión y a veces soy tan impulsado que no me detengo a revisar que tenga yo toda la información que necesito para poder hacerla de forma sabia y prudente. ¿Estamos? Necesitamos recabar toda la información. Otro detalle sumamente importante es qué dice el cónyuge y la familia. El cónyuge en el caso de los matrimonios y casados. ¿Qué dice la familia? El caso de padres, caso de hermanos. ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es el concepto? En el caso de los cónyuges es clave, mis hermanos, que estén en común acuerdo para tomar decisiones trascendentales en la vida de ellos, porque esas afectan no solo su propio matrimonio, sino también a sus hijos y a sus nietos. Voy a poner un ejemplo. Viene un esposo y tiene un negocio y alguien viene y se le presenta o un cliente o un proveedor o alguien que le propone una sociedad. Y la esposa, bien, gracias, ni se entera de lo que hace el esposo. Resulta que el esposo toma una mala decisión creyendo que es la correcta y pierde todo lo que tiene. ¿A quién afecta? A todos. La familia se queda en la calle. Pero otro caso puede ser, llega el esposo y le consulta a la esposa, mira, fíjate que tengo esta situación, o viceversa. ¿Tú qué sientes? ¿Qué piensas? Ora, oremos. Y el Señor revela y muestra su camino. A veces es necesario que la esposa acompañe al esposo en alguna reunión importante, porque aunque no conozca del asunto, tiene una intuición dada por Dios para detectar si hay algo bueno o algo malo ahí. ¿Me equivoco, hermanas? ¿Verdad que no? Me estoy asegurando de buscar el consejo sabio. ¿Sabio de quién? Sabio primero de mis consejeros espirituales. Si mi consejero espiritual no tiene la experiencia en el tema que me interesa decidir, pues debo buscar el consejo sabio de hermanos maduros en la fe, expertos en diferentes áreas, o en la economía, o con un médico en el tema de salud, y no dejarme guiar por lo que dice Google de que me debo curar con tal cosa, cosas de ese tipo, ¿no? Debo buscar el consejo sabio y prudente y escucharlo y recibirlo, porque ni usted ni yo, mi hermano, lo sabemos todo. Y también tengo que aprender de las experiencias del pasado. Hemos aprendido hoy de las experiencias del pasado narradas en las Sagradas Escrituras, pero también necesitamos aprender de las experiencias del pasado que nosotros mismos hemos vivido. Experiencias del pasado que han vivido otros hermanos en la fe y que han tenido consecuencias buenas o malas en relación al mismo asunto. O nuestra propia familia. Presten oído a eso. Amén. Ahora, ya para ir aterrizando un poquito. Mis hermanos, necesitamos hacer un inventario. Ustedes se preguntarán, ¿inventario de qué? ¿Qué tengo en mi casa? ¿A quién tengo de hijos? ¿A quién tengo en el banco? No.
El inventario que necesitamos, mis hermanos, es el siguiente. El Señor es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios poderoso, maravilloso y nos ayuda a corregir el camino. ¿Qué decisiones he tomado yo en el pasado que han afectado a otros? Ojo, ¿qué decisiones he tomado yo en el pasado? Ya sea por negligencia, ya sea por ignorancia, ya sea por capricho, ya sea por necedad, ya sea porque, qué sé yo, cualquier situación que he hecho que ha afectado. ¿Qué decisión tomaron otros que afectaron mi vida? Pueden ser padres, pueden ser hermanos, pueden haber sido maestros del colegio, pueden haber sido compañeros de colegio, de universidad, puede haber sido una novia, un novio, qué sé yo. Tantas personas que nos han rodeado desde el momento que nosotros nacimos, que de una u otra manera sus decisiones afectaron nuestra vida. Y somos la consecuencia de decisiones equivocadas de antepasados nuestros o de personas que conocemos. ¿Aló? ¿Alguno ha experimentado eso? Yo sí. Y todos hemos pasado por ese proceso. Ante una situación de esas, nuestro Dios es un Dios restaurador. Y en la restauración, Él quiere que nosotros nos pongamos a cuentas. Primero con Dios, pidiendo perdón por nuestros errores, por nuestras fallas. Que el Señor nos dé la gracia de perdonar desde el momento que nos acordamos a cualquier persona y poderla dejar libre y bendecirla por aquello que hicieron que afectó mi vida. Y restituir cuando corresponda hacerlo. Y eso va a traer sanidad a nuestras vidas y va a traer libertad para que en adelante nosotros podamos venir y decir, bueno, ahora las cosas van a empezar a caminar conforme Dios quiere. Amén. Así que mi hermano, escoge. Escoge. El Señor te dice, Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. Pone los cielos y la tierra de testigos contra nosotros. Que les he puesto delante la vida y la muerte, dos caminos. La bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida, escoge tú la bendición, escoge tú el camino correcto, escoge tú la palabra, la dirección del Señor, escoge tú lo que el Espíritu Santo te dice, escoge tú, porque así vas a vivir tú, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tu descendencia. Si alguien ha tenido hasta el día de hoy situaciones, el Señor está es sobre todo capaz de cambiar tu maldición en bendición si tú lo quieres. Escoge la bendición y escoge la vida. Vamos a orar, mis hermanos. Padre amado, queremos darte gracias. Gracias infinitas, Señor. Gracias por la palabra que nos has dado, nos has revelado. Gracias por la indicación, la instrucción y también gracias por la corrección. Hoy, Señor, nos damos cuenta que tenemos que ponernos a cuentas primero contigo. Y es por eso que queremos pedirte perdón, Padre. Que muchas de las decisiones y caminos que hemos tomado han sido opuestos a ti y a tu voluntad. Aún conscientemente o por ignorancia o por descuido. La motivación, Señor, tú la conoces. Padre, te pedimos perdón por lo que hemos provocado en nosotros mismos y hemos provocado en las personas que nos rodean. Padre, perdón. Danos la gracia de pedirle perdón a aquellos, Señor, que hemos afectado con nuestras propias decisiones, que hemos herido, que hemos dañado, que hemos difamado. Señor, danos esa gracia.
Danos la gracia, Señor, de restituir y ponernos a cuentas, Padre, en lo que corresponde. Pero también danos la gracia de perdonar. Por tu gracia, Señor, perdonar a aquellos que nos han ofendido, que nos han dañado, ya sea inmediatos a nosotros o generaciones atrás, Padre, que nos han traído un lastre de maldición en nuestras vidas. Y Señor, sobre toda cosa, gracias. Gracias porque hoy aquí tú estás haciendo un antes y un después. Hoy tu espíritu se movió, Señor, en medio de nuestra alabanza y trajo luz, ministración, paz a muchos de nosotros. Y sé, Padre, sé que tú tienes caminos de bien y de bendición, como tu palabra lo dijo antes de iniciar. Planes de bien para ti y de bendición. Oye la voz del Señor, mi hermano, y sigue su dirección.